Bueno, vamos a comenzar con este estudio que es convocatoria al ministerio. ¿El nuevo? El nuevo, convocatoria al ministerio. Y viene una pregunta. He sido llamado y dice discerniendo la convocatoria al ministerio. La iglesia nos da oportunidad para trabajar a todos de distintas maneras o de distintas formas. El Señor nos llama a nosotros para servirlo de muchas maneras. Aunque el estudio está enfocado a descubrir si tenemos un llamado al ministerio ya como pastores, ancianos, maestros, ese es el enfoque. Sin embargo, eso no significa que no pueda ser aplicable a otro tipo de llamado, a otra función dentro de la congregación. Nos va a ir dando pautas de cómo descubrir hacia dónde el Señor nos está llamando o nos está orientando. El primer tema que quiero que veamos es el que dice la convocatoria explorando el llamado al ministerio. Explorando el llamado al ministerio. Recuerden que hacemos lecturas y luego comentarios para ir nutriendo nuestra discusión. ¿Cómo dijo persona el primer título? La convocatoria explorando el llamado al ministerio. Ok, perfecto. Comenzamos con nuestras lecturas y vamos a comenzar a partir del primer párrafo. Vamos a hacer esta lectura. Andrea, ¿nos lees, por favor? De donde dice la convocatoria. Explora la llamada. Casi todo hombre que ha trazado su rumbo para seguir al Salvador se ha sentado en ese asiento, al menos por un momento, observando a hombres en el ministerio funcionar hábilmente en sus dones. Ellos se han proyectado mentalmente hacia esa posición y han pensado, ¿cómo? Es la pregunta de hombres que desean saber si ellos podrían estar llamados a servir al Señor como una vocación. Para algunos es una consideración vaga y ocasional, mientras que otros tienen fija su atención en una visión aparentemente clara. La posibilidad llena de terror a muchos, regocija a unos cuantos y prueba la humildad de cada uno. Pero para todos la distancia entre el púlpito y la banca nunca es más grande que cuando consideran esa pregunta del llamado, pues detrás de ella está la verdadera pregunta: ¿cómo podría yo hacer eso? ¿Encontrarán la respuesta en alguna experiencia irrefutable como la ocurrida a Pablo en el camino a Damasco? ¿Se resolverá el asunto con asistir a un colegio bíblico o a un seminario? ¿Es entrar al ministerio algo similar a buscar un empleo en cuanto a tratar de empatar la capacidad con la oportunidad? ¿O es algo que simplemente sucede cuando todo cae en su lugar, como si fuera una enorme máquina espiritual tragamonedas? ¿Cuál es realmente el proceso que conduce a un hombre al ministerio? Más al grano, ¿cómo podrías tú hacer eso? Tal vez la pregunta del llamado es demasiado real para ti. Si así es, habrás notado que aunque existe bastante material en cuanto a cómo ser un cristiano fructífero y casi la misma cantidad en cuanto a cómo ser efectivo en el ministerio, no existe gran cosa en cuanto a cómo pasar de lo primero a lo segundo. Este folleto no fue diseñado como un mapa de caminos, sino más bien como una ayuda para contribuir a dirigir tus pasos y tus pensamientos por sendas bíblicas, mientras tú luchas con lo que ciertamente es una pregunta imponente y misteriosa. ¿He sido llamado? Muy bien. Aquí tenemos algunas preguntas que pueden tener o que algunos de nosotros nos podemos hacer. He sido llamado al ministerio. Recuerden que aquí se está enfocando hacia el ministerio pastoral, pero también podemos hacer la pregunta de otra manera: ¿a qué he sido llamado? ¿No? Dentro de la iglesia, ¿qué función debo o puedo realizar? ¿Cómo saberlo? Esa es una de las intrigas de todos los creyentes, no solamente al ministerio, sino a veces como congregantes pueden preguntar: pastor, ¿a qué he sido llamado?
¿O a qué he sido llamada? ¿Qué función tengo en la iglesia? ¿Se han enfrentado ustedes a esta pregunta? ¿Sí? En algo en particular, por ejemplo, se puede tener un deseo al ministerio pastoral y nos podemos preguntar cómo saber si realmente el deseo está de acuerdo con la voluntad de Dios o en alguna otra área. ¿Cuáles son sus experiencias con respecto a esto? Es que todos hemos sido llamados a ser testigos de Dios. Creo que al recibir el Evangelio, que nuestra vida sea transformada, también el propósito de nuestra vida se transforma. Es decir, antes de conocer a Cristo, por decirlo de algún modo, vas a tu trabajo y tu propósito al ir a tu trabajo es uno, y va a cambiar una vez que el Espíritu Santo te transforma. Es decir, puedes seguir en el mismo trabajo, pero el propósito por el que vas ahí es diferente, por el llamado que tenemos a ser testigos. Y no es algo, creo, que yo haya entendido hace mucho tiempo, más bien es algo reciente, que entiendo que no todos somos llamados a ser pastores, no todos somos llamados a ser ministros. Pablo lo dice en una de sus cartas, ¿no? Sí. No todos somos llamados a un puesto visible en la congregación, en la iglesia, pero sí todos tenemos un llamado a ser proclamadores del Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, creo que tal vez de un modo no tan visible, pero sí tenemos este llamado a no un púlpito en la iglesia, pero sí a un púlpito público, A ser proclamadores fuera de la iglesia, ¿no? Creo que esa es como yo lo entiendo. Y además he entendido que todos tenemos dones diferentes. Entiendo yo mejor el concepto que habla tan claro la Biblia tanto, pero por fin hubo un momento en el que entró en mi cabeza que somos un cuerpo. Entonces, unos tenemos funciones como mano y otros tienen funciones de ojo y otros de pies. Es decir, pero todos tenemos un llamado a funcionar dentro del cuerpo. A veces, sí, más la pregunta creo que es, ¿estoy llamado? Sí, claro que estás llamado a, pero sí, a veces la pregunta o la duda es, bueno, ¿cómo voy a usar los dones que Dios me ha dado y cumplir con ese llamado? ¿Va a ser en un puesto público en la iglesia o va a ser algo diferente, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Uh-huh. Porque estamos tocando el tema del pastorado, ¿no? Pero sí, estoy segura que hay otras cosas que hacemos que son importantes. Que son importantes también, y a veces tal vez ya las estamos haciendo, pero el hecho de no estudiarlas no nos permite estar conscientes de eso, trabajar en ello y ser mejores, estar mejor capacitados, analizar nuestras vidas y mejorar en las áreas que nos estén haciendo falta. Sí. Bien. ¿Algún comentario, hermanos? Estamos apenas en la introducción y estamos viendo a veces esta duda que puede surgir en nosotros como miembros de una congregación. Tengo un llamado, ¿y a qué estoy siendo llamado? ¿Sí? Más adelante viene el tema de presentando al llamador, y en el segundo párrafo, a la mitad del párrafo, van a encontrar estas líneas. Para entender cabalmente un llamado al ministerio, casi a la mitad del párrafo. No sé si ya lo identifican.
Nosotros debemos Sí, para ocuparnos entender primero. Ajá. ¿Puedes continuar la lectura, Gerardo? Nosotros debemos ocuparnos primero en el llamador y la naturaleza de sus llamados. Como escribe el apóstol Pablo, Dios nos ha llamado con un llamamiento santo, segunda de Timoteo 1. Nuestro autoentendimiento como creyentes está fundamentalmente envuelto en la idea de que somos llamados por aquel que es el que llama. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Primera Corintios 1. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Romanos 8:30. Continúa. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2, de 3 y 14. El pastor y teólogo Sinclair Ferguson escribe: en el Nuevo Testamento, una de las más frecuentes descripciones de un cristiano con una sola palabra es que él es llamado. El llamamiento al que hacen referencia estos pasajes no es un llamado al ministerio con vocación. Es algo mucho más profundo y fundamental, a lo cual los teólogos se refieren como el llamamiento eficaz. Wayne Grudem lo define de la siguiente manera: el llamamiento eficaz es un acto de Dios al Padre, Dios el Padre, hablando a través de la proclamación humana del Evangelio, por el cual Él llama a personas a Él mismo de tal manera que ellos responden con fe salvadora. Si vamos a verdaderamente entender la importancia del llamado, necesitamos captar que el ímpetu para llamarnos se origina en la mente e intención de un sabio, amoroso y soberano Dios. Y antes de llamarnos al ministerio, Él nos llama a sí mismo. Muy bien. Generalmente pasamos por alto esta verdad, que Dios, antes de llamarnos a servirlo, nos llama a pertenecerle, ¿sí? Y esto es algo que olvidamos, y muchas veces sobrevaloramos el ministerio a la salvación, o le damos más valor al ministerio que a la salvación. Entonces, de repente la iglesia muchas veces tiene la idea de que vamos a invitar, no sé, a estos muchachos que no son cristianos, pero que tienen talento en la música, por ejemplo, que toquen, y quizá después Dios los salve. Invitamos a muchachos no creyentes, fuera de la iglesia, que vengan, toquen, por ejemplo, y pensamos que después viene la salvación, pero pasamos por alto que Dios, al ser un Dios llamador, como nos lo expresan estos versículos, lo primero que hace es llamar al hombre a sí mismo. O sea, nos llama a pertenecerle a Él, y después nos da una manera de servirlo ya perteneciéndole a Él. Esto está muy de acuerdo con lo que hemos aprendido de la teología del pacto. Cuando nuestros hijos nacen en una familia cristiana, ya están siendo llamados para el Señor. El hecho de nacer en una familia cristiana ya es un llamado que ellos tienen a la salvación, y que nosotros debemos hacer conscientes a nuestros hijos de ese llamado, que no van a escuchar fuera de nuestra familia ni fuera de la iglesia, ¿sí? Pero yo me refiero a casos donde metemos a gente que no pertenece a la iglesia, la metemos para que sirva, teniendo o pensando que sirviendo van a conocer al Señor y entonces van a ser salvos. Como que nos brincamos el proceso. O el orden al revés. El orden, exactamente.
Entonces, lo primero que debemos entender es que antes de que Dios nos llame al ministerio, nos llama a sí mismo, a pertenecerle a Él. Ahora, aquí quizá pudiéramos hacer esta pregunta. ¿He sido llamado a la salvación? ¿Verdad? Antes de responder, ¿he sido llamado al ministerio? La pregunta sería, ¿he sido llamado a la salvación? Yo creo que en nuestro caso la respuesta a la primera pregunta es afirmativa, ¿verdad? Hemos sido llamados a la salvación. ¿Sí? Así que si hemos sido llamados a la salvación, pues, y hemos respondido por la gracia afirmativamente ese llamado, entonces lo segundo se desprende de lo primero. Si he sido llamado a la salvación, entonces también he sido llamado a una vocación. ¿Sí? No sé si quieran comentar algo. No, en eso que comentaste, por experiencia que hemos tenido en el recorrido fíjate que yo también antes esto pensaba que podemos llamar a alguien por sus dones, ¿sí? En que puedan ayudar a otras cosas y después compartirle, pero ahora me doy cuenta que algunos así lo hacen, yo también así lo he pensado, y está mal, porque aquí dice, Él nos llama así mismo, o sea, Sí. primero es llamados a la salvación y por ende entonces ya ver cómo poder servirle, ¿no? Sí. Sí, y en algunas iglesias sí así hacen, ya me tocó estar en algunos encuentros donde llamaron a unos músicos y como tocaban súper bien y todo, y ya después según ya recibieron después de varios días ya recibieron el llamado, pero no es así como estás mencionando. Y algunas iglesias así hacen. Sí. Toca muy bien y de esa forma lo salvamos y lo calamos, que es lo más. La idea es que los involucramos, Sí. para que se sientan como que animados a creer en el Evangelio, que muchas veces no se presenta, ¿no? O sea, y muchas veces confundimos que involucrarlos en el ministerio es que ya tengan una relación con... Sirviéndole a Dios. Exactamente, que ya le están sirviendo a Dios. Pero es saltar el proceso. El primer llamado que el Señor nos hace es a la salvación antes de llamarnos al ministerio. ¿Sí? Así es. ¿Algún otro comentario? Y esto también tiene que ver con, por ejemplo, la pregunta que nos haríamos, ¿no? ¿Cómo puedo servir en la iglesia? ¿Cómo descubrir esos dones? Sí. ¿Cómo podría yo hacer eso? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo puedo hacerlo? Ahora, si ya he sido llamado a la salvación, ya tenemos también el fundamento para responder a esa pregunta. ¿Cómo puedo servir en esto? Bueno, ya he sido capacitado porque he sido llamado primero a la salvación. Y al ser llamado a la salvación, también soy llamado al ministerio. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que el Señor usa para llamarnos? Para llamarnos al Evangelio. Perdón, para llamarnos a la salvación. El Evangelio. Ahí va la respuesta. ¿Eh? ¿Cuál es ¿De qué color el caballo blanco de Napoleón? ¿Qué es lo que el Señor usa para llamarnos a la salvación? El Evangelio. Así es. Tenemos, dice el escritor, como lo mencionó anteriormente el doctor Gruden, el llamado del Evangelio viene por medio del Evangelio. El apóstol Pablo incluye varias estimulantes recopilaciones del Evangelio en sus epístolas a la iglesia en Éfeso y escribe, tenemos Efesios 2, 1 al 10. ¿Quién nos lee este texto? Ya si traen sus Biblias pueden buscarlo y si no, lo tenemos escrito.
Es el segundo párrafo. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Gracias, hermana. Hermana Graciela, ¿puede leernos el siguiente párrafo después del texto? Este densamente rico discurso recopila las maravillosas buenas nuevas que provienen del llamador a los que son llamados. Pero el Evangelio no es solamente buenas nuevas, es el único mensaje relevante para nosotros que estamos muertos en delitos y pecados, y quienes en nosotros mismos somos los legítimos herederos de la ira de Dios. Además, nuestras acciones, aunque no exclusivamente malvadas, no tienen ningún valor para ganar la aprobación de Dios. De hecho, nos deleitamos en las mismísimas inclinaciones que apresurarían nuestra destrucción final. Sin el Evangelio, el llamador es nuestro enemigo y nosotros vivimos hostilmente hacia lo que Él tiene que decir. Sin embargo, fue precisamente estando en esa condición cuando el llamador habló y el llamado del Evangelio vino. Este llamado no vino como una voz audible o como una visión angelical, vino como una visitación personal, la encarnación del Señor Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Pero tú no encontrarás el llamado de Dios únicamente en las enseñanzas de Jesucristo o en su vida sin pecado. Jesús vino fundamentalmente a entregar su vida en la cruz en rescate por nosotros, a restaurar por medio de su propia sangre sin pecado las líneas de comunicación y comunión que fueron rotas por causa de nuestro pecado. Es por medio de la sangre expiatoria de Jesucristo que una conexión con el llamador es establecida. Y por esa conexión nuestros ojos y nuestros oídos son abiertos y los constantes llamados de Dios son escuchados y obedecidos. El Evangelio es un llamado a salir de algo, la esclavitud y ceguera del pecado. Y también es un llamado a entrar a algo, una renovada comunión con el Dios que nos creó. Es el instrumento por el cual Dios emite su llamado eficaz a nosotros y somos traídos a una nueva vida y unión con Cristo solo por gracia. Efesios 2:5. El pastor del siglo XIX, Charles Spurgeon, descubrió esta gracia del llamado de Dios de una manera memorable. Él escribe: una noche entre semana, mientras estaba sentado en la casa de Dios, yo no estaba dándole mucha importancia al sermón del predicador, porque no creía en lo que decía. Pero un pensamiento vino a mí como un rayo. ¿Cómo fue que tú llegaste a ser un cristiano? Yo busqué al Señor. Pero, ¿cómo fue que llegaste a buscar al Señor? En un instante la verdad brilló como un relámpago a través de mi mente. Yo no lo hubiera buscado a menos que hubiera existido una influencia previa en mi mente para hacerme buscarlo. Yo oré, pensé dentro de mí, pero entonces me pregunté a mí mismo, ¿cómo llegué a orar? Fui inducido a orar por medio de la lectura de las Escrituras. ¿Cómo llegué a leer las Escrituras? En efecto las leí.
Pero, ¿qué me impulsó a hacerlo? Entonces, en un instante, pude ver que Dios estaba detrás de todo ello y que Él era el autor de mi fe. Y así la doctrina de la gracia se me dio a conocer y de esa doctrina no me he apartado hasta este día. Y yo deseo hacer esta mi confesión constante. Yo le atribuyo mi cambio completamente a Dios. ¿Sigo? Sí, el último párrafo, por favor. El proceso bíblicamente informado de los pensamientos de Spurgeon lo dirigió a una conclusión estremecedora. Dios está en el fondo de todo ello. Mientras que el propósito inmediato del Evangelio es rescatarnos, a fin de cuentas el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su gloria. Después de exponer las maravillas del Evangelio, Pablo no concentró el asombro de sus lectores en Éfeso en su propio cambio de estatus debido al llamamiento eficaz de Dios, sino más bien en la gloria del llamador, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7, énfasis en él. Gracias. Ahora miren, lo que ustedes y yo entendamos respecto al Evangelio va a determinar la manera en que servimos a Dios. El Evangelio no solamente es el principio de nuestra vida cristiana, es la base sobre la cual se sostiene todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos en la iglesia y lo que hacemos en todos lados. El Evangelio muchas veces puede, en algunas ocasiones, ha sido reducido a ciertas cosas. Por ejemplo, el Evangelio de la prosperidad se reduce al dar, ¿no? Da. Entonces, ¿cómo es que esta gente que entiende mal el Evangelio, hablando del Evangelio de la prosperidad, todo su servicio se reduce a eso, a dar económicamente, a dar y a dar? ¿Por qué? Porque a eso es lo que han entendido que es el Evangelio. Dios dio a su Hijo, ahora tú da. ¿Qué vas a dar? Bueno, pues da dinero. Y eso para esa gente eso es el Evangelio. Para otros el Evangelio es anunciar que Cristo es sanador. Entonces, ¿a qué se reduce el Evangelio? A orar por los enfermos. El Señor quiere sanarte. A eso, al punto al que quiero que lleguemos es que lo que nosotros entendamos por Evangelio va a determinar lo que hagamos. ¿Cómo vamos a servir en la iglesia? Por eso es que no podemos comenzar a servir si primero no hemos sido llamados a la salvación. Ahora, el asunto es, ¿cómo hemos sido llamados a la salvación? Creo que aquí la pregunta de Spurgeon nos debe hacer reflexionar a nosotros también. Su primera pregunta, ¿cómo fue que tú llegaste a ser un cristiano? Ahora, muchos la van a contestar de manera diferente. Algunos la van a contestar, yo llegué a ser un cristiano después de que escuché una canción, por ejemplo, o después de que vi una película. Y eso ya va a determinar la manera en que tú vas a servir al Señor. Por eso el entender el Evangelio, creo que los que estamos aquí, bueno, algunos de ustedes, ¿se acuerdan cuando llevamos el discipulado? ¿Qué es el Evangelio? La primera clase del discipulado, ¿qué es el Evangelio precisamente? Tim Keller habla de 3 características del Evangelio. El Evangelio es buenas noticias en lugar de instrucciones. ¿Sí? El Evangelio es cambiar al débil en fuerte. El Evangelio es gracia, me parece, y no méritos, algo así, el segundo punto. ¿Y por qué Tim Keller empieza con esa pregunta, ¿qué es el Evangelio? Porque de ahí se va a sustentar toda la teología. Si nosotros entendemos mal el Evangelio, lo que hacemos y lo que creemos acerca de Dios va a estar mal. Por eso es importante tener bien claro qué es el Evangelio, porque ese es el medio por el cual Dios nos llamó a la salvación y va a ser el medio por el cual Dios nos llame también al servicio. ¿Sí? No sé si tengan algún comentario en esto, alguna pregunta.
Sí, yo sí tengo una. O sea, la forma como hayamos sentido acercarnos a Dios, eso depende eso depende de cómo vamos a servir al Señor. Sí, obviamente que si entendimos mal el Evangelio, nuestro servicio también va a ser equivocado. Y en este caso me temo que no estaríamos sirviendo exactamente a Dios, estaríamos sirviendo al Dios que creamos por la mala comprensión del Evangelio. Ok, entonces aquel que sintió, como decías, por una película, y si, vamos a poner, cuando fue lo de la pasión de Cristo, que pasó que algunos decían que, pues sí, cuando vieron el sufrimiento tan grande, pues, algunos que ellos sí leían o no leían y entendieron qué tan fuerte y tan grande había sido el sacrificio del Hijo de Dios. Ahí a lo mejor ellos entendieron por el dolor, el sacrificio para el perdón de los pecados. Otros a lo mejor les empezó a gustar las alabanzas, ¿no? Y entonces ahí no han comprendido del todo el Evangelio. Así es. ¿No? Y entonces, por decir, aquel que se impactó por los hechos, porque somos luego hombres de momentos, ¿no? Sí. Me impacta y en ese momento ya digo, ahora sí voy a seguir al Señor algo por esa escena tan fuerte de la película, ¿no? Pero no ha entendido del todo cómo es el Evangelio. Así es. Y el que escucha alguna alabanza y todo y le empieza a gustar, también no ha entendido del todo el Evangelio. Ahora lo voy a hablar por mi forma, en mi forma, ¿no? Ya te había platicado cómo fue que nos empezamos. Yo empecé a ir a congregar por darle gusto a mi esposa. Y al principio no me agradaba nada, ¿no? Y te decía que la alabanza sentía aquí tan fuerte el sonido, sí, que me molestaba, ¿no? Y pues fui por darle gusto, ¿no? Salvo después fui leyendo y entonces me entraba la curiosidad de que te decía que lo que me decían, si decían la Biblia lo creía y si no, pues decía, pues me está engañando, ¿no? Y así fue como yo empecé a empezar a leer la Biblia y entender el Evangelio. Varios años que vamos leyendo y vamos entendiendo luego otras cosas, porque en realidad entonces ahora es que no había entendido bien el Evangelio al principio. Sí. Fue por dar gusto. Y ya después, pues te digo, es de momentos y todo, y empieza uno pues a congregarse. Ya me empezó a gustar, pero sin en verdad conocer el Evangelio. Ya después de que nos pusimos a leer y todo, fue que fuimos entendiendo, pero entonces ahora analizando, sí, tenemos razón. O sea, si no entendemos bien el Evangelio, nos vamos por la forma, el momento que nos impactó las noticias, sí, digo, del Evangelio. Por cierto, digo lo de la película, el sufrimiento. Nos vamos por esa parte, pero no sabemos, como lo dijiste en los 3 puntos de lo que es el Evangelio, ¿no? Sí. Entonces sí nos influye sí nos influye, y creo que la mayoría, digo a título personal, la mayoría de las veces cuando llegamos a la primera vez que nos invitan a la iglesia, a una congregación, ya ves que como casi te obligan que pases al frente a dar una oración, ¿no? Ajá, y en la cual ya te dicen, ya eres salvo, ya eres, y tú, pues, lo cual también nos hicieron así a nosotros pasar, y también pasé por dar gusto, ¿no? Pero no es por el sentimiento, así, sentir el llamado. Y entonces, casi la mayoría de las iglesias así hacen, ¿no? Sí. Más las como tú comentabas, las iglesias que se van por lo material, ¿no? Por la prosperidad, ¿no? Bastantes. Y también bastante de esas, hay personas, en tantas que he ido a varias iglesias, donde son yo siempre he dicho que a veces juegan con la fe de uno. Sí. Porque cuando la alabanza, luego la sentimos, alguna alabanza ya no la emotiva y me hace sentir emotivo, y de repente dicen, ya pasa y da tu testimonio, tus palabras, o si no, bueno, o si no da
de ahí es donde te agarran para que des el recurso monetario, ¿no? Cuando te dicen, ahora, hermanos, de ahorita que estuvo la danza, vamos a ayudar por esto. Y como estás tan emotivo, te desprendes muy rápido de algo material, ¿no? Que sin... Hablando de un ejemplo, Jesús murió para darnos ejemplo, entonces ahora yo renuncio a esto porque Jesús me inspiró a hacer esto. Sí. Y eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Entonces, hago buenas obras, soy caritativo, incluso cosas que a nosotros como creyentes se nos demandan, ¿no? Se nos piden. Y podemos decir, wow, qué persona, qué cambiazo dio, vio la pasión de Cristo y cómo. No, pero no tiene nada que ver con el Evangelio. Lo está haciendo por los motivos equivocados. En las iglesias que son de tradición, por ejemplo, arminiana, que creen mucho en el libre albedrío, la mentalidad es esta: Cristo ya murió por ti, ahora ¿qué vas a hacer tú por Él? ¿Por qué? Porque en la medida que entienden ellos el Evangelio, es que el pecado no nos ha afectado tanto. O sea, soy malo, pero no tan malo, puedo hacer cosas buenas, entonces yo decido creer o decido no creer. Yo decidí entonces creer en el Evangelio por mi propia acción, ¿sí? No tiene nada que ver con la obra del Espíritu, o el Espíritu me dio una ayudadita, pero yo también puse de mi parte. En muchas de estas iglesias, ¿cuál es la tendencia? Un obrar en ti mismo, ¿no? Ya el Señor hizo algo por ti, ¿qué es lo que tú vas a hacer por Él? ¿Qué le vas a dar a Dios? Por eso tenemos a gente, o sea, se dan cuenta que la manera en que tú entiendas el Evangelio La manera en la que actúas. va a ser la manera en que actúes, en todo. Estoy aquí, ¿por qué? Para no perder mi salvación. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo algo por mí. Ahora, ¿qué voy a hacer yo por Él? Me esfuerzo para esto, me esfuerzo para aquello. No se entiende a plenitud la gracia de Dios, y entonces todo se basa en eso. Por eso entender el Evangelio es la base principal. ¿Cómo? Primero, si he sido llamado a la salvación, yo creo que aquí hay una pregunta importante: ¿qué tipo de Evangelio he escuchado? Pablo dice en Gálatas capítulo 3, me parece, no es que capítulo 2, verso 10, no es que exista otro evangelio, sino que algunos han pervertido el evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio, pero el verdadero evangelio ha sido pervertido, ha sido distorsionado. Entonces, eso es bien importante, el tipo de evangelio que hemos escuchado. Hace mucho tiempo yo platicaba con un pastor de cómo surgió una congregación de donde él pertenece, y le preguntaba, ¿y cómo fue que surgió esa congregación? Y él decía, bueno, dicen que una de las personas, no recuerdo bien, ya de los más grandes, vio algo en el cielo y entonces creyó en Dios y ahí inició una congregación, una iglesia cristiana. Y digo, eso no puede ser, no puede ser. Y comencé a platicar, ¿y cómo va esa iglesia? Y me habla de los problemas, de los errores en los que han caído. Es entendible. ¿Por qué? Porque si no hay quien te explique el Evangelio, pues realmente, ¿qué es lo que estamos creyendo? O sea, en algún momento todos hemos sido como el eunuco, que hemos necesitado un Felipe que nos explique qué es el Evangelio, de quién está hablando esta escritura, ¿sí? Igual, vamos a la Biblia, y ¿de quién nos está hablando la Biblia? ¿De quién nos está hablando? Algunos hacen que la Biblia sea antropocéntrica, la Biblia habla acerca del hombre. No, la Biblia no habla acerca del hombre, la Biblia habla acerca de Dios. Él es su centro, de Cristo, ¿sí? Él es su eje central, y eso debe ser bien importante. Si vamos a la Biblia buscando, muchas veces incluso vamos a la Biblia buscando algo para nosotros, ¿no? Señor, háblame a mí. No es háblame de ti. No voy a la Biblia porque quiero saber de ti, háblame a mí. No dudo que la Escritura nos habla a nosotros si somos parte del pueblo, pero me refiero a esa mentalidad muy antropocéntrica, como que la Biblia fue escrita para mí. Entonces voy a la Biblia buscando algo para mí. No me interesa lo que Él quiera decir acerca de Él, lo que Él me quiera decir a mí, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, aún nuestro servicio es muy egoísta. ¿Por qué canto? Canto porque me quiero sentir bien. ¿Por qué sirvo? Porque me quiero sentir bien.
me siento medio deprimido, ¿no hay algo que hacer en la iglesia? Somos egoístas, ¿no? Oiga, ¿por qué no mejor cantamos estos cantos? Estos cantos me hacen sentir bien, ¿no? O sea, nos volvemos muy egoístas y todo gira, el culto gira alrededor de nosotros. ¿Y cuál es la base? Vamos hacia atrás y nos damos cuenta que el evangelio que hemos escuchado es incorrecto, por lo tanto, nuestra manera de servir es egoísta porque el mismo evangelio se ha centrado en nosotros. Dios quiere hacerte feliz, Dios quiere sacarte de tus problemas, Dios quiere... Nos han hablado de un evangelio egoísta que se centra en nosotros. ¿Cómo vamos a servir? Egoístamente. Por eso es importante, antes de servir en el ministerio, ¿qué evangelio escuchar? ¿Cuál es el evangelio que yo he escuchado y por el cual he sido llamado? El apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 10 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces es fundamental, antes de servir, saber que hemos sido llamados a la salvación, pero sí tenemos que preguntarnos qué instrumento se ha utilizado. ¿Sí? En este tiempo es importantísimo, porque no todo evangelio es el evangelio, ¿no? Y eso debe quedarnos claro. No todo evangelio es el evangelio. No sé si tengan algún comentario, alguna duda incluso. Yo sí, porque ¿qué tan? Es que no sé cómo preguntar. Estoy pensando en mi caso, por ejemplo, y tal vez el del hermano, como estaba platicando hace rato, ¿no? La manera en la que iniciamos en el evangelio, sin duda, si no equivocada, tal vez es incompleta. Es decir, en mi caso, pudiéramos decir que el evangelio con el que yo empecé a congregarme era un evangelio incorrecto, era un evangelio de saber quién. Sin embargo, creo que, con temor a equivocarme, eso también, no sé, coadyuvaba a encontrar, a caminar en el conocimiento verdadero del evangelio. No estoy diciendo que nos conformemos, bueno, si estás en un evangelio incorrecto, no pasa nada, ahí quédate. Pero tampoco nadie escuchando un evangelio correcto, de inicio va a responder al llamado de la manera correcta, quiero decir. O sea, pensando en que una persona que llega a la iglesia, empieza a escuchar, sin duda va a tener problemas para cumplir con el llamado, aunque se le está exponiendo el evangelio correcto, por el pecado, por esa resistencia de nosotros, porque de inicio hay resistencia en nosotros. Entonces, no sé qué estoy preguntando, pero en mi cabeza... No, sí, yo te entiendo. Sí. Lo que tú dices... Pues que alguien nos explique, por favor. No, yo entiendo lo que ella decía, lo que explicaba hace rato, es que la gran mayoría, digo, no estoy hablando de todos ustedes, pero la mayoría en nuestro caso, y lo que decía, sí fuimos acercados a Dios con un evangelio incompleto y egocéntrico, que es lo primordial, porque dice, estás sufriendo, para de sufrir, busca a Dios. Dice ahí en la Biblia que ligera es mi carga, ¿no? O sea, te empiezan a enseñar y dices, ay, sí, pero en verdad es incompleto, incorrecto, y si uno no va a la palabra, y también, como decía, si no hay alguien que nos instruya, porque como al etíope que le instruye, nos seguimos con ese evangelio incompleto y erróneo, ¿no? Pero también, por lo que ella decía, por nuestras luchas tan grandes que tenemos, pues nos
como que no entendemos, nos desviamos y peleamos. Pero sí es una realidad que en la mayoría de las iglesias lo primero que hacen es que Dios se sacrificó por ti y eres salvo, y pues vas a ir a Dios y vas a ser feliz, ¿no? ¿Sí? Es tan corto. Hay unos que nada más los pasan, lo digo, nos pasaron, hace muchos años pasaron, da tu confesión de fe, ya eres, bienvenida, amén, ya eres, ya. Y tú ves que están orando por Dios alrededor y pues no te caen el ¿Qué hice? ¿no? ¿Qué hice? ¿Y ahora qué hice, no? Esa es la gran mayoría de que nos inducen en un evangelio incorrecto. Es como algo que dijiste también hace rato. Alguien que tomaba mucho y lo llaman el evangelio y sí le ve el cambio total porque dejó de tomar. No, yo, wow, sí lo tocó Dios, ¿no? Luego uno bien egoísta, híjole, yo ni he sentido así nunca, cómo no he hecho un cambio, una transformación así tan grande como él, pero volvemos a decirlo, no fue completo y ese egocéntrico, bueno, voy a dejar de tomar, ahora ya Dios sacrificó por mí, ahora yo voy a hacer algo por él, ¿no? Dejo de tomar, ¿no? Y está mal inducido el evangelio, o sea, no está bien establecido, ¿no? Yo ahora no entiendo esto que estás comentando, es como, bueno, voy a hablar de una materia, matemáticas, y si no sabes la base, te ponen luego otras cosas que ya no entiendes, ¿no? Porque no sabes ni multiplicar, restar, dividir, sumar, y luego te ponen otras cosas, es como, en matemáticas, para aprender más, si no sabes bien álgebra, lo demás, cálculo y todo eso, te enredas porque no lo sabes, ¿no? Y aquí eso es lo que pasa en la mayoría. Conocemos a medias y a medias seguimos, ¿no? Sí, confundimos el evangelio. A veces le decimos a las personas, ya deja de tomar, mira, vete a la iglesia, y pensamos que estamos evangelizando. Ya lo evangelicé, le dije que deje de tomar. Exacto, ya hice, ya ahora sí, ya hice lo que Dios me dijo, ir y hacer discípulos. Yo ya le dije, ¿no? Sí, y no tiene nada, y no tiene nada lo que ver llevé a la iglesia y ya hice el discípulo. y no tiene nada que ver con el evangelio. No estamos evangelizando. O incluso decirle a una persona, te invito a la iglesia, pensamos que estamos evangelizando. Y no estamos evangelizando. Lo estamos invitando a la Lo iglesia. estamos invitando a la iglesia. Y luego cuando llega a la iglesia y habla de otras cosas, hasta se espantan también, ¿no? Sí. Que invitas. Y en lugar de haber hecho un favor, ya hiciste que uno ya no se quiera acercar a la iglesia, ¿eh? Así pasa, ¿no? Dicen, ¿y ahora qué? Y eso es lo que debería pasar con el evangelio real, ¿no? O sea, cuando es el evangelio real no quieres saber tampoco porque te confronta. Sí, Y el evangelio que se da ahora te apapacha, así es. ¿no? Te dice, ven, te doy, recibe, etc. Y el real, pues por eso nadie lo Sí. quiere ni decir ni oír. Y de hecho, por ejemplo, cuando el Si no Señor se Jesucristo, acercan a la iglesia. cuando el Señor Jesucristo le da la gran comisión a los discípulos, Él dice, vayan y prediquen el evangelio y discipulen a las naciones. Cuando habla de discipular a las naciones, nos está hablando de que la evangelización no es un acto momentáneo, no es cuestión de hacer una campaña, de llamar a que pasen al frente y ya tenemos gente salva. No, es un proceso, es hablarle a la gente, es trabajar con los vecinos, con los familiares, durante a veces meses, a veces años, estás evangelizando. El evangelio y la doctrina bíblica, las doctrinas de la Biblia están sustentadas en el evangelio, nos explican el evangelio, si se puede decir así, pero no esencialmente son el evangelio, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede venir a la congregación y estamos hablando de cualquier doctrina bíblica, de Dios, de Jesucristo, de los últimos tiempos, y aunque estas están basadas en el evangelio porque nos revelan la obra de Dios, tanto su justicia como su misericordia, no son exactamente el evangelio. ¿Por qué? Porque la doctrina de Dios, por ejemplo, no nos revela claramente la justicia y la misericordia unidas en la cruz del Calvario. Entonces puede venir la gente y a lo mejor no se queda con la idea clara, sé algo más sobre Dios, pero no entiendo cómo eso afecta mi relación con Él. No sé si me estén comprendiendo. Entonces, por eso es que la evangelización no se da en la congregación, se da fuera de la congregación.
Por eso es que en alguna ocasión les decía, la iglesia no es para los inconversos, es para los creyentes, ¿sí? Y les decía, no es que esté mal que venga gente no creyente, incluso el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, si entrara algún inconverso, dando a entender que aunque no era común que los inconversos entraran a las congregaciones cristianas, podía suceder, ¿no? Que un no creyente entrara a la congregación cristiana. Entonces no estamos diciendo que nunca debe haber inconversos en nuestras iglesias. Es poco usual, muchas veces sirve para establecer un contacto con ellos, ¿no? O sea, vienen, se establece un contacto, se les puede visitar y comenzar en sus casas a explicar el evangelio. Entonces no estamos diciendo que nunca debería haber gente no creyente en la reunión dominical, pero sí estamos diciendo que el lugar propio para evangelizarlos es fuera, ¿sí? Porque ahí les hablamos claramente el evangelio, siendo que en la congregación estudiamos las doctrinas que están basadas en el evangelio, pero que no son el evangelio. No sé si me estén entendiendo esa distinción. Toda doctrina debe estar sustentada en el evangelio, pero no es necesariamente el evangelio, ¿sí? Si ustedes recuerdan, las cartas de Pablo siempre hacían un recordatorio del evangelio y después sobre eso estructuraba su doctrina. Romanos, los primeros 3 capítulos hablan de la justificación por fe, hablan de la condenación de todos los seres humanos y sobre eso establece doctrinas, pero las doctrinas no son el evangelio, son la base, pero no son el evangelio. Pero tampoco es algo completamente distinto, o sea, Exacto. sale de ahí. Sale de ahí, se nutren de ahí, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a manejar eso, ¿sí? Entonces esto es importante. Lo que nosotros hayamos oído, eso está determinando la manera en que estamos sirviendo, ¿sí? Lo que yo sé cómo preguntar. Lo que yo estaba diciendo es que es un proceso y según yo, al ser un proceso que va de menos a más, y en ese camino a la santificación, aunque haya sido justificado, la manera de responder a esa llamada, la manera en la que estás sirviendo, no es la misma al principio que conforme vas avanzando en el camino. Es decir, mi entendimiento del evangelio ha cambiado de hace 5 años para acá. Y hace 5 años seguramente mi manera de entender el evangelio, mi manera de responder a ese llamado estaba equivocada. Sin embargo, creo que fue parte de un mismo proceso, quiero pensar yo. Y mi pregunta es, ¿o no es así? En realidad, yo realmente estoy empezando a servir a Dios, al Dios de la Biblia, hasta el momento en el que entendí bien el evangelio y entonces empecé a responder a ese llamado correctamente. Aquí es importante que entendamos qué tipo de evangelio se escuchó al principio. En Gálatas tiene el propósito de corregir el mal entendimiento del evangelio a un pueblo o a una iglesia que había escuchado el verdadero evangelio, pero que después se había apartado hacia el judaísmo, que era una mezcla de fe en Cristo y prácticas judaizantes. Eso hizo que también su servicio se distorsionara. Comenzó el judaísmo de los fariseos estaba centrado en las obras. Eso hacía que la gente fuera muy orgullosa, ¿sí? Entonces Pablo de hecho los llega a amonestar y les dice, si se están comiendo entre ustedes, tengan cuidado de no despedazarse, de no acabarse, de no destruirse. ¿Por qué? Porque esa competencia de quién sirve mejor a Dios estaba basada en la distorsión del evangelio que ellos habían escuchado al mezclarlo con el judaísmo. Por otro lado, en Hechos capítulo 19 tenemos a Pablo llegando con creyentes que no habían recibido completa la información y les pregunta, ¿han ustedes sido bautizados con el Espíritu? Y ellos dicen, ni siquiera sabíamos que había Espíritu. Sí. No habían entrado a la plenitud del nuevo pacto, por decirlo así. ¿Qué es lo que hace Pablo? Les
anuncia lo que les faltaba y entonces ellos entran a la plenitud del nuevo pacto y disfrutan de todas las bendiciones del nuevo pacto. Tenemos en Hechos 19 que reciben el Espíritu Santo y recuerden que el Espíritu Santo era la promesa del nuevo pacto, ¿sí? Entonces ellos entran a una plenitud del Evangelio y pueden servir mejor. Tenemos dos casos, quienes habían distorsionado el Evangelio y quienes no lo habían entendido completo, que tenían solamente una parte. Y eso va por ejemplo, a los Gálatas Pablo es muy fuerte, es muy duro, los reprende muy duro. Por otro lado, con otros creyentes como los corintios, que eran muy sensuales, la palabra sensual aquí tiene que ver, se dejaban llevar por los sentidos. Pablo es muy fuerte, pero también los considera como creyentes, mientras que a los Gálatas los tratan mucho más fuerte porque ellos habían distorsionado completamente la base del evangelio. Y aquí entraría el análisis particular, ¿no? O sea, ¿qué evangelio escuché y sobre cuál estuvo mi vida edificada? Creo que hablando de esto, a veces Dios te salva a pesar de, ¿no? El ¿Sí? evangelio que es parte de su gracia y soberanía, que te salva a pesar del evangelio que hayas escuchado, se te revela y bueno, te salva. Pero una vez que te salva, creo que si continúas escuchando un evangelio que no es conforme a sus palabras, cuando habla de otro evangelio, creo que podría parecer muy parecido, ¿no? O sea, tiene las partes, se podría casi similares a lo que es el evangelio de Cristo, pero puede ser un evangelio moralista o puede ser un evangelio, no sé, distorsionado, ¿no? Y eso te afecta en tu vida cristiana o tu vida espiritual, tu servicio, y porque estás entendiendo las cosas de diferente manera, ¿no? Y creo que te va a afectar y va a afectar a una iglesia al final de cuentas. Va a ocasionar muchísimos problemas porque no estás yendo a lo que Cristo dice y a lo que Cristo dejó establecido, y si tú te guías bajo esos principios que Dios dejó, pues ten por seguro que vas a tener todas las bendiciones de Cristo, ¿no? Pero si estás tomando otro evangelio, pues dentro de tu iglesia va a haber muchísimos problemas y no vas a poder llenarlos por lo mismo de que no estás siguiendo el evangelio correcto. Sí. No sé si Así es. Sí, yo creo que por la gracia del Señor, quizá aún en ese evangelio que hayamos escuchado incompleto o distorsionado, el Señor nos llamó, pero vemos que su obra es completa. Nos llamó, pero para enseñarnos a plenitud lo que es el evangelio. Y esto es bien importante. Muchas veces nos aferramos a un tipo de creencia solamente porque fue la primera, como el católico, ¿no? Nací católico y soy católico. En otras ocasiones, un pastor decía, yo cuando comencé a servir en esta iglesia, me subí al tren y el tren ya iba así, o sea, diciendo, así son las cosas y así tienen que ser. ¿Y por qué no haces algo? Porque el tren así ya iba desde que me subí. Eso es tener más fidelidad a una denominación, a una idea, a un pensamiento, que a la palabra de Dios. Y nosotros somos llamados a ser fieles a la palabra de Dios. Y el evangelio es la base de eso, ¿no? Si tú entiendes qué es el evangelio, ahí vas a saber a quién tienes que servir. ¿Sí? Entonces, creo que estamos viendo que el evangelio no es algo que escuchas y bueno, sí, yo escuché el evangelio hace 30 años cuando el Señor me salvó. ¿Y qué es el evangelio? En una ocasión,
Creo que hablábamos sobre esto en una predicación y decía, hemos llegado a simplificar o a minimizar el Evangelio tanto que hoy tenemos las 4 leyes del Evangelio, por ejemplo, o las 4 leyes espirituales. El camino de Romanos, el puente, el ABC de la salvación. No, el Evangelio no es tan... O sea, es sencillo que cualquiera lo pueda entender, pero no lo simplifiquemos. No podemos simplificarlo. Te voy a dar el Evangelio en 3 pasos. No podemos hacer eso. Tenemos a Pablo enseñando durante un año en algunos lugares donde la gente no tenía un contexto hebreo, judío. El judío podía entender quizá con mayor rapidez el Evangelio. ¿Por qué? Porque había sido formado en toda esa historia. Pero cuando ese Evangelio llega a tierra gentil, no tienen ese contexto. Hay que evangelizarlos y no hay que salir con simplicidades, ¿no? En 4 minutos te enseño el Evangelio. Punto 1, punto 2. ¿Lo aceptas? Sí, haz esta oración. Ahora eres evangélico. No se trata de eso. Hay que estar enseñando a las personas y a veces eso lleva tiempo. A eso me refería, por ejemplo, estos hermanos que nacieron en un contexto judío y que ahora se les está enseñando el Evangelio, por más que sea tal vez más fácil de entender por las tradiciones y porque el sacrificio de sangre y porque era necesario el derramamiento de sangre y entonces Jesucristo derramó sangre y entonces Él pagó y esas cosas tal vez para ellos era más fácil entenderlas, pero tanto hubo personas que lo entendieron y lo empezaron a practicar como hubo quien no. Sí, así es que lo rechazaron. Entonces esa persona que tomó, voy a inventar un número, 3 meses en aprenderlo, en entenderlo y en, vamos a decir, empezar a practicarlo correctamente, a dejar las tradiciones, los ritos y empezar a servir a Dios de la manera que el Evangelio lo demanda, en comparación con un gentil que tardó tal vez no 3 meses, sino 3 años en entenderlo. Es hasta que pasaron esos 3 años y lo está entendiendo y lo está poniendo en práctica que está sirviendo a Dios, pues está sirviendo a Dios desde el momento en el que lo está conociendo y aprendiendo, a pesar de que su conocimiento y de que su entendimiento no es completo. Comienzas, mira, el Evangelio de Juan en el capítulo 3 dice que el Señor Jesucristo compara el nuevo nacimiento con el viento, la obra del Espíritu Santo con el viento. Dice que el viento sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido por el Espíritu, que ha nacido de nuevo. En realidad, determinar el punto exacto cuando una persona nace de nuevo es imposible. Es imposible. No podemos saber cuándo una persona nace de nuevo. Por en ese sentido tampoco podemos asegurar cuándo una persona comienza realmente a servir al Señor. Tenemos evidencias externas. ¿Sí? Tenemos evidencias externas, por ejemplo, un cambio en su moralidad, un cambio en su conducta. Acciones que... también, quizá otro punto que aclarar es que tenemos que aprender que servir al Señor no tiene que ver exclusivamente con lo que hacemos en el templo, ¿no? En la iglesia. Ya sirves al Señor porque estás en el coro, por ejemplo. O sirves al Señor porque predicas. Muchas veces encajonamos el servir a Dios a eso y entonces yo que no hago nada de eso, no estoy sirviendo. Y nos sentimos relegados, inútiles, innecesarios incluso, porque así se nos ha enseñado que sirven quienes están ahí, ¿no? Quienes no están ahí no sirven. Y esa es una gran mentira, es un error de comprensión. El creyente comienza a servir desde que nace de nuevo, comienza a transformarse su vida y comienza a educar a su familia de manera distinta. Si es esposo, es un esposo diferente. Si es esposa, es diferente. Si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que Pablo y Pedro llaman a servir a la iglesia tiene que ver con la familia antes que con la iglesia. ¿Sí?
Los esposos amen a sus esposas, las esposas sujétense a sus esposos, sus hijos obedezcan. a sus Y eso no padres. se da en el contexto de la iglesia, se da en el contexto de la familia. Se repite y se ve en la iglesia, En la iglesia. pero sucede En casa, en más la que familia. nada, ¿no? Mayormente. Entonces ahí comienza a servir una persona, exactamente. Ahí comienza el servicio a Dios, en que haces cosas comunes de forma extraordinaria, porque ahora eres nacida de nuevo. Nacido de nuevo. Sí, el hecho de que, por ejemplo, traigas las jarras de agua, habla de un servicio que prestas a los hermanos. No, es algo ahora, aquí implica, si has entendido el Evangelio, ¿no? Incluso esto tan común o tan normal, si está basado en el Evangelio, es un servicio a Dios. Porque lo haces para Él, ¿no? Todo hacerlo para Él. Exactamente, todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de obra, y luego también en otra parte, si comemos o bebemos, sea para la gloria. Sí, pero podría yo traerlos de ay, para que digan qué bonita y qué Sí. servicial soy. Ujú, exactamente. Y no, sí. Sí, Puede ser por un motivo también, equivocado. o también, no es que si no les digo el Señor me vaya a castigar, no, me vaya. Sí. Estás haciendo algo bueno con Por motivos motivos. incorrectos. Exactamente. Entonces, si entendemos el Evangelio, nuestro servicio también va a ser mucho más natural y menos, Sin trabajos. sí, una carga, ¿no? Que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Se vuelve una carga, ¿no? Sí. Necesito hacer esto. La oración, la lectura de la Biblia, ¿no? Si entiendes el Evangelio, ay, nada más porque no sé que el Señor vaya a venir hoy y si no estoy leyendo la Biblia, ¿qué sé que me pasa? Te voy a limpiar. Sí. Fíjate que leí un libro, pero es que que allá en los pasos de Cristo, ¿no? Y es lo que acabas de decir, todo hacerlo para la honra y gloria de Dios, ¿no? Y ya cuando estás entendiendo el Evangelio lo haces por él, o sea, no por pensar, la hermana que vea que le abrí la puerta al dejarlo, vea que soy bien amable, ¿no? O sea, o tantas cosas que a veces, como dices, tan simples, pero las haces por estar dando honra y gloria a Dios, ¿no? Por Sí. lo que dirá el otro, o que te vea, ¿no? Así. Como decía un hermano un día, siempre somos muy honestos, y dice, yo un día ayudé a pasar a una viejita en la calle, y vean lo que estoy haciendo, pero por fin nadie me veía, nadie me pudo ver que yo... Ay, que la dejo a yo media estaba calle. ayudando, Señora, no me tomaron ¿no? foto. Pero dice, lo hace uno por Dios, me dice que Dios así nos hace que seamos. Dice, pero luego volteé y me dijo, pues nadie me vio, ¿verdad? Como que digan, ay, qué bueno es, mira, que me la pasaron así. Sí, Así es. a veces nos pasa así. En el segundo párrafo, y con esto vamos a ir concluyendo, dice llamados por medio del Evangelio, no en el segundo párrafo, en el siguiente, en negritas, llamados por medio del Evangelio. El Evangelio tiene la cruz en su parte central. Daniela, ¿nos puedes leer los 3 primeros párrafos, por favor? Los 4 párrafos. Página 4. Página 4. La cual, sí, Llamados en letras negritas. sí, La convocatoria del llamador es simultáneamente para su gloria y para nuestra salvación. Lo que une la gloria del llamador y la necesidad del que es llamado es la cruz de Cristo. En el sacrificio sustitutorio de Cristo, el pecado que se erguía como enemistad entre el llamador y el llamado fue quitado del medio para siempre. Esto es gracia asombrosa por la acción unilateral y no solicitada del llamador. Eso es lo que Spurgeon quiso decir con la doctrina de la gracia. Dios glorificándose a sí mismo por medio de salvarnos a nosotros. hasta ahí, ¿verdad? No, los 4, por favor. Así como la cruz es central en el Evangelio es central en nuestro llamado. El Evangelio establece una relación, una línea de comunicación inquebrantable entre el llamador y el llamado, así como una habilidad para responder a llamados futuros. Para el hombre que está considerando el llamado al ministerio, una comprensión firme del Evangelio es vital. Claude la capta bien.
No existe un llamado al ministerio que no sea primero un llamado a Cristo. No te atrevas a levantar tus manos para bendecir a su pueblo en el nombre de Dios hasta que las hayas cerrado primero en súplica penitente por su gracia salvadora. Hasta que hayas hecho esto, el problema que enfrentas no es realmente tu llamado al ministerio, es más bien tu llamado a Cristo. Tu pregunta en cuanto al llamado no es simplemente posterior al llamado a Cristo, está esencialmente unida a ese llamado, debido a que nuestro llamado primordial es logrado a través del Evangelio por la cruz. Nos podemos regocijar en la exploración de un llamado al ministerio. Gracias, Daniela. En el segundo párrafo dice, así como la cruz es central en el Evangelio es central en nuestro llamado. Y esto es importante. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, ¿cuál era su punto central? ¿Yo como persona o el sacrificio de Cristo? Eso es importante, ¿sí? Si escuché un Evangelio donde lo más importante eran mis sufrimientos, mis dolores, mis necesidades, tengo que escuchar de nuevo el Evangelio, ¿sí? Incluso si yo me uní a la iglesia, muchas personas se unen a la iglesia porque el problema fundamental fue un problema, enfermedad por ejemplo, y entonces comienzan a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque les han dicho vete a la iglesia para que oren por ti y seas sano, o para que se resuelva tu problema. Entonces tenemos que la cruz no fue central en ese llamado, fue el hombre con sus problemas. Entonces el servicio también pues va a ser egoísta, antropocéntrico. Por eso mucha gente va a una reunión a la iglesia con esta idea. No es de qué manera sirvo al Señor, sino cómo la iglesia me sirve a mí. ¿Qué es lo que la iglesia me ofrece? Así es. ¿Qué es lo que esta iglesia me ofrece? Creo que lo decíamos en algunos de los discipulados. Buscamos una iglesia que responda a nuestras necesidades. Ya no me acuerdo dónde lo hablábamos, pero lo hablábamos, ¿no? Que responda a nuestras necesidades. ¿Qué me ofrece? ¿Qué es lo que me ofrece? Entonces, la cruz es central en el Evangelio, el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿por qué murió Jesucristo? Murió por nuestros pecados, por nuestra maldad. Por eso, como dice Edmund Clowney, si primero no hemos cerrado nuestras manos en penitencia, ¿cómo podemos levantar nuestras manos en servicio, no? Si primero no hemos suplicado el perdón y las misericordias del Señor, ¿cómo podemos servir a Dios? Dicen que en una ocasión Juan Wesley se acercó a su pastor, me parece, si no recuerdo mal la historia, para pedirle consejos sobre la predicación. Y creo que el pastor le dijo, ¿sabes que Jesús es el Salvador? Y Wesley contestaba, sí, yo sé que Jesús es el Salvador del mundo. A lo que le replicó el pastor, ¿pero es tu Salvador? Wesley dice que esa pregunta lo impactó. ¿Por qué? Dice Wesley, yo conocí a Jesús como Salvador del mundo, pero no como Salvador de mi vida. Él estaba en el ministerio sin ser salvo hasta que entendió realmente el Evangelio. Tengamos cuidado de no estar sirviendo al Señor sin primero haber experimentado la gracia salvadora. ¿Sí? Pues no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Pues vamos a hacer una oración.